President Trump's new steel and aluminum tariffs are having an impact on many industries, and some families could soon feel the ripple effect and right to their bottom lines. It's not just big ticket items we're talking about here either, like washing machines that are getting more expensive. It's also the kind of things mums and dads find themselves using every single day. Senior business and technology correspondent Jolynn Kent joins us now from Los Angeles to talk about this. Good morning, Jolynn. Great to see you. ¿Sientes que estás pagando por decisiones que nunca te has planteado tomar? ¿Estás cansado de ver cómo tu ciudad se marchita, tus vecinos pierden sus empleos y nadie en Washington parece preocuparse? Si vives en Detroit, en Windsor o en cualquier otro lugar donde el motor de la economía rugía con fuerza, pero ahora solo queda el silencio de las fábricas cerradas, esta historia es para ti. Hoy comprenderás qué hay detrás del colapso que ha sacudido la industria como un terremoto. Descubrirás por qué el acero se ha convertido en símbolo de una guerra que nadie vio venir y por qué un nombre poco conocido fuera de Canadá, Mark Carney, está siendo calificado de genio por unos y de traidor por otros. Este vídeo no trata solo de aranceles, trata sobre familias destrozadas, empleos que se esfuman y una promesa de prosperidad que se ha convertido en polvo, pero también trata sobre algo más profundo, un plan, un cambio y tal vez una salida. Si alguna vez has sentido en carne propia el peso de las decisiones políticas, si alguna vez ha tenido que elegir entre llenar el tanque o pagar el alquiler, entonces escuche hasta el final, porque lo que va a ver ahora puede cambiar su forma de ver todo esto. Fue como un puñetazo en el estómago para la industria, cuando el presidente Trump anunció el aumento inmediato de los aranceles sobre el acero y el aluminio al 50%. El impacto no se limitó a las cifras. La decisión desencadenó una reacción en cadena que se extendió por toda la economía estadounidense, afectando especialmente a Detroit y a los pilares que aún sostenían su industria automovilística. Al mismo tiempo, Canadá, atrapado en el fuego cruzado, decidió no retroceder. Al contrario, reaccionó con frialdad y precisión. Mark Carney, primer ministro recién elegido, no solo rechazó la justificación de la Casa Blanca sobre el tráfico de fentanilo como argumento para la tarifa, sino que también ideó un contraataque, con las exportaciones redirigidas a Europa y Asia e inversiones multimillonarias en tecnología limpia en el país. Carney no solo eludió las barreras impuestas por Washington, sino que reescribió las reglas del juego. Detroit se paralizó, la producción se interrumpió. Los trenes que antes transportaban toneladas de acero canadiense a las fábricas estadounidenses quedaron vacíos. El impacto fue tan inmediato que en cuestión de días Ford tuvo que cerrar líneas enteras de producción. Los precios se dispararon. El mercado reaccionó con pánico y por primera vez en mucho tiempo, el miedo se instaló en la industria más poderosa de Estados Unidos. Lo más aterrador es que nada de esto fue accidental. Canadá no solo respondió con diplomacia y firmeza, sino que se anticipó a los siguientes pasos. En menos de 2 días, lanzó un programa de $1.000 millones para descarbonizar la producción de acero. Los hornos de carbón comenzaron a ser sustituidos por sistemas eléctricos y de hidrógeno. No se trataba solo de una maniobra medioambiental, sino de una jugada geopolítica. En la misma línea, impuso cuotas severas a las importaciones procedentes de países fuera de los acuerdos comerciales y un arancel fijo del 25% sobre el acero de origen chino. El mensaje era claro. Canadá ya no aceptaría ser el depósito del excedente industrial y más que eso, se convertiría en un ejemplo de autosuficiencia e innovación. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos, lo que se veía era desorganización, presión política y caos. El presidente había iniciado una guerra que no podía controlar. Y al otro lado de la frontera, Carney respondía con estrategia, posicionamiento y una claridad que asustaba incluso a los aliados más experimentados.
Y las cifras comenzaron a contar una nueva historia. Con Europa preparándose para las exigencias del CBAM, el nuevo mecanismo de ajuste de carbono de la Unión Europea, el acero canadiense, con un 93% de exención de emisiones, se convirtió automáticamente en elegible para los mejores contratos. Las exportaciones aumentaron, los precios subieron y, mientras el acero estadounidense perdía terreno, Canadá ganaba prestigio. Pero nada de esto se hizo con bombo y platillos. Carney no gritó, simplemente actuó. Reservó la producción nacional para infraestructura, transporte y vivienda dentro del propio país y utilizó la energía limpia de sus centrales hidroeléctricas y nucleares como ventaja competitiva. El mundo observó, pero los contratos se firmaron, las promesas se cumplieron y la línea de producción no se detuvo. Al otro lado de la frontera, la situación era opuesta. Los automóviles eran más caros, los consumidores se echaban atrás y los concesionarios se enfrentaban a la frustración de un mercado en colapso. Mientras tanto, entre bastidores en Washington, ya se había dado la voz de alarma. El director ejecutivo de Ford, Jim Farley, presentó al Congreso una estimación aterradora: $2.500 millones en pérdidas solo ese año, causadas directamente por el arancel del 50% impuesto por Trump. Cada F-150 costaba ahora cientos de dólares más de producir, y los concesionarios tenían que repercutir ese coste a los consumidores. Los modelos populares se encarecieron entre $1.500 y $2.000, en un momento en que la inflación ya mermaba el bolsillo de la clase media. Los coches fabricados en México también se dispararon de precio. El impacto fue brutal y no se limitó a los automóviles. Las empresas de perforación petrolera de Texas se quedaron sin tubos de acero, ya que Canadá dio prioridad al mercado interno. Las grandes empresas lograron adaptarse temporalmente, pero los pequeños contratistas quedaron fuera. Se congelaron proyectos, las obras se detuvieron, el Congreso se apresuró a intentar revertir el daño, apelando directamente al primer ministro canadiense para que aliviara las restricciones. Pero Carney se mantuvo firme. No ofreció tregua, solo cuotas mínimas. La respuesta fue objetiva: colaboren o paguen el precio. Y aquí está lo que realmente lo cambió todo. Canadá no respondió con represalias ruidosas, respondió con una oferta mejor. Europa, que antes compraba a Estados Unidos, volvió su mirada hacia el acero limpio canadiense. Los contratos se cerraron rápidamente, y Detroit, que ya se tambaleaba en medio de los altos precios, vio cómo se le escapaba el suelo bajo los pies. Lo que parecía una disputa arancelaria se convirtió en una carrera por la supremacía tecnológica y medioambiental. Y mientras una parte apostaba por el enfrentamiento, la otra apostaba por el reposicionamiento estratégico. Si has llegado hasta aquí y sientes que estas decisiones están moldeando tu futuro sin que tú tengas ningún control, este canal es para ti. Aquí seguimos, explicamos y exponemos lo que muchos intentan ocultar. Así que dale al me gusta, suscríbete al canal y acompáñanos, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. Continuemos. La realidad que se impuso a partir de ese momento fue más dura que cualquier previsión pesimista. Estados Unidos no solo se enfrentaba a un problema de suministro de acero, estaba sangrando económicamente. Y cada minuto que pasaba, más claro quedaba que el arancel del 50% impuesto por Trump había desencadenado un colapso financiero que atravesaba estados, sectores y familias enteras. Ford comenzó a ver cómo se evaporaban sus ganancias. Las pérdidas estimadas alcanzaban los miles de millones, y con cada tonelada de acero a $900, el tiempo se convertía en enemigo. Cada segundo era costoso.
Los precios de los automóviles populares se disparaban en los concesionarios. Las familias que planeaban cambiar de vehículo simplemente se rendían. La demanda se contraía, la producción se desaceleraba y las fábricas que aún intentaban operar sentían el peso de una decisión que se había tomado desde arriba, sin escuchar a quienes realmente estaban en primera línea. Y no era solo Detroit. El efecto dominó llegó a lugares como Houston, donde las empresas petroleras vieron cómo se agotaban sus existencias de tubos. Canadá, al dar prioridad a su propia demanda interna, obligó a los gigantes del sector energético a reutilizar materiales antiguos. Algunas de ellas lograron improvisar, otras no tuvieron la misma suerte. Las pequeñas constructoras, que dependían del acero asequible para mantener sus contratos, simplemente congelaron los proyectos. Las obras se paralizaron. El desempleo aumentó. Y creció la sensación de impotencia entre quienes aún creían en la promesa de que los aranceles protegerían los empleos estadounidenses. Mientras tanto, en el lado canadiense de la frontera, el escenario era todo lo contrario, lejos del caos. Carney mantuvo su estrategia sólida y predecible. Sabía lo que estaba haciendo. No se trataba de castigar a Estados Unidos, sino de fortalecer a Canadá. La negativa a negociar aranceles con los senadores estadounidenses no se hizo con arrogancia, se hizo con claridad. Si Estados Unidos quería imponer barreras, Canadá ofrecería una alternativa mejor, y eso fue lo que conquistó el mercado europeo. La ventaja competitiva del acero canadiense no solo estaba en la calidad, sino en la sostenibilidad. Con más del 90% de exención de emisiones, el producto canadiense encajaba perfectamente en los nuevos requisitos del CBAM europeo. Eso significaba menos impuestos a la entrada y más ganancias en la venta. Era el tipo de ventaja que no se podía ignorar, y Europa no la ignoró. Llegaron los contratos, las exportaciones aumentaron, y con ello, Canadá logró algo poco habitual: convertir un ataque comercial en una oportunidad histórica de reposicionamiento global. Y no se detuvo ahí. La alianza interna en Canadá se fortaleció. Doug Ford, primer ministro de Ontario, apoyó abiertamente las medidas de Carney. Ambos implementaron un mandato nacional que exigía que todo el acero utilizado en obras públicas, vivienda, infraestructura y transporte fuera exclusivamente canadiense. Las provincias siguieron la misma línea. Alberta, Saskatchewan y la propia Ontario exigieron que los proyectos utilizaran únicamente acero fundido dentro del territorio nacional. Esto creó un círculo virtuoso. El acero se producía, consumía y reinvertía dentro del propio país. Cada tonelada circulaba entre las manos de los trabajadores canadienses. Esto no solo generó empleo, sino que fortaleció la identidad industrial del país. Y mientras esto sucedía, Estados Unidos observaba una transformación que antes parecía imposible de imaginar. Las estadísticas confirmaron el cambio. Hasta mayo de 2025, las exportaciones de acero canadiense a Estados Unidos habían caído del 75% al 68%. Ese espacio fue ocupado por nuevos socios comerciales: Japón, India y, sobre todo, la Unión Europea. Comenzaron a formar parte del nuevo mapa comercial de Canadá. Y lo más impresionante, todo dentro de las reglas del USMCA. Canadá no violó ningún tratado, simplemente reajustó sus prioridades. Y en el proceso comenzó a establecer contratos con vigencia hasta 2027. Mientras Estados Unidos aún intentaba comprender lo que estaba sucediendo, Canadá ya había garantizado la seguridad económica y la estabilidad a medio plazo para su industria. A pesar de la caída de los precios estadounidenses a finales de julio, Canadá mantuvo su ventaja competitiva. El volumen,
La reducción de las emisiones y la alineación geopolítica garantizaban que cada tonelada de acero canadiense se valorizara más en el mercado mundial. Trump intentó tildar estas medidas de proteccionismo, pero Carney no se inmutó. En lugar de entrar en el juego retórico, fue directo al grano. Lo calificó todo como posicionamiento estratégico y al hacerlo, desmontó la narrativa de que los aranceles agresivos son sinónimo de fuerza. Lo que quedó claro es que la fuerza, hoy en día, está en la estructura, en la previsibilidad y en la visión a largo plazo. Pero el coste de todo ello no fue solo político o económico, fue humano. La realidad en las calles de Detroit y Windsor lo mostraba con brutal claridad. En las fábricas, el miedo era palpable. Trabajadores con décadas de experiencia ya no sabían si tendrían trabajo al mes siguiente. En Windsor, ciudad que respira industria automotriz, el clima recordaba los peores días de la crisis de 2008. Kristen Elton, cuarta generación de trabajadores de Ford, describió la situación como un polvorín. Toda su familia depende de la industria y ahora cada nueva noticia representa una amenaza real para su futuro. Casi el 20% de la población activa de Windsor está directamente relacionada con la industria manufacturera y con los pedidos de acero y piezas congelados, el impacto fue inmediato. Los pequeños proveedores comenzaron a despedir personal. Los grandes fabricantes interrumpieron sus planes de expansión. El miedo se extendió, no solo entre los trabajadores, sino entre familias enteras que habían construido sus vidas en torno a esta cadena de producción. Al otro lado de la frontera, el efecto no fue diferente. Muchas fábricas estadounidenses, especialmente en el sector automovilístico, dependen directamente del acero canadiense. Sin él, la producción se interrumpió. Y lo que comenzó como una medida para proteger los puestos de trabajo, ahora amenaza precisamente esos mismos puestos de trabajo. Trump justificó todo esto basándose en una supuesta conexión entre Canadá y el tráfico de fentanilo. Pero esta afirmación, cuestionada incluso por miembros del propio Congreso, no encontró un fundamento sólido y, al final, solo sirvió para alimentar una crisis laboral y social que sigue agravándose. La consecuencia práctica fue la ruptura de la unidad entre los trabajadores estadounidenses y canadienses, que hasta entonces habían compartido una historia de cooperación y solidaridad en momentos difíciles, con los exportadores canadienses cada vez más orientados hacia Asia y Europa, y las cifras mostrando una caída de 10 puntos en las exportaciones a Estados Unidos. El futuro parecía cada vez más incierto para quienes dependían de la asociación comercial entre los dos países. Ciudades enteras comenzaron a cuestionar su propia supervivencia. Familias enteras empezaron a revisar sus planes de vida, se renegociaron hipotecas, se pospusieron los planes de jubilación, y todo ello a causa de una única medida de política económica, un arancel que prometía protección, pero que trajo consigo el aislamiento, una decisión que pretendía rescatar la industria, pero que la empujó al abismo de la obsolescencia y, sobre todo, un movimiento que abrió el camino para que otro país ocupara el lugar que dejó vacío un liderazgo impulsivo. Antes de pasar a la parte final de este análisis, déjame preguntarte algo. ¿También sientes que los que están arriba juegan a la guerra comercial mientras los que estamos abajo pagamos el precio? Si esto se te ha pasado por la cabeza, comenta aquí abajo. Puedes escribirlo así, si quieres copiar y pegar. Veo todo esto sucediendo y me siento completamente ignorado. Tu voz puede resonar más de lo que imaginas. Puede que sea lo que alguien necesita leer hoy para no sentirse solo en esto. Tu dolor también es el dolor de miles de personas.
Deja tu comentario y sigamos juntos exponiendo lo que muchos aún intentan ocultar. Porque en el siguiente bloque verás por qué esta guerra del acero no era solo una disputa económica, era una prueba de visión. Y quien la superó puede estar a punto de dominar el futuro. Mientras el polvo se asentaba y los contratos comerciales se rediseñaban en silencio, una verdad se hacía cada vez más evidente para quienes prestaban atención. Esta guerra comercial no fue solo una secuencia de decisiones mal calculadas o un pulso entre dos naciones aliadas. Fue una prueba de visión estratégica y al final, quien planificó más allá de las próximas elecciones salió ganando. Canadá no solo reaccionó, sino que aprovechó la brecha creada por Trump para reorganizar su matriz industrial, reposicionar su política exterior y allanar un nuevo camino hacia la autonomía económica. Mark Carney, a diferencia de la retórica explosiva de Washington, actuó con frialdad quirúrgica. Mientras Trump apostaba por la fuerza bruta, Carney apostaba por la alineación global, la sostenibilidad y la previsibilidad a medio y largo plazo. El resultado de ello se está sintiendo ahora. Mientras Estados Unidos intenta revertir los daños internos causados por su propia política de aislamiento, Canadá cierra contratos multimillonarios con países que exigen normas medioambientales cada vez más estrictas. Esto significa que, incluso si los precios estadounidenses vuelven a ser competitivos, el sello de acero limpio y trazable ya se ha convertido en el nuevo oro en las negociaciones internacionales. Y Canadá llegó primero. La línea que antes conectaba Windsor con Detroit con fluidez, ahora se encuentra con un muro arancelario. Lo que antes era un flujo natural de materias primas y componentes entre vecinos de confianza, se ha convertido en un campo minado de costes, plazos e incertidumbres. Mientras tanto, el acero canadiense desembarca sin restricciones en los puertos europeos, cumpliendo todos los requisitos del CBAM y recibiendo un trato preferencial en mercados que ya están proyectando sus políticas industriales para la próxima década. Ya no se trata de proteger a las industrias, sino de prepararlas para un mundo en transición. Y Washington va con retraso. Lo más impresionante es que todo esto se ha hecho sin el ruido típico de las disputas comerciales del pasado. No ha habido una escalada verbal entre los líderes, ni una guerra de tweets. Ha habido una transición de poder, de prestigio y de ventaja. Y quizá por eso mismo, tan peligrosa. Cuando el cambio es sutil, es más difícil de revertir. Y en este momento, mientras los políticos estadounidenses siguen discutiendo entre ellos quién debe asumir la responsabilidad, Canadá ya ha consolidado su nueva posición en la jerarquía del comercio mundial. Pero nada de esto puede entenderse en su totalidad sin mirar al suelo de la fábrica, sin escuchar a los trabajadores que vieron cómo sus rutinas se desmoronaban de la noche a la mañana, sin sentir el peso de padres y madres que, al volver a casa, no saben cómo explicar a sus hijos que han perdido el empleo, que la fábrica va a cerrar, que el seguro médico va a desaparecer, que el futuro, una vez más, es incierto, porque es aquí donde la guerra se muestra en su forma más cruda. No en los titulares, sino en los supermercados vacíos, en las cuotas atrasadas, en el coche que ya no se va a cambiar, en el alquiler que hay que renegociar. Son estos detalles los que no aparecen en los gráficos, pero que definen la calidad de vida de millones de personas. Y todo ello por una decisión tomada en un despacho, basada en argumentos frágiles y motivaciones electorales. La justificación de Trump, que asociaba a Canadá con el tráfico de fentanilo, se desmoronó rápidamente, pero el daño ya estaba hecho, y quienes lo sufrieron no fueron los lobistas ni los estrategas políticos. Fueron los trabajadores, los padres de familia, los jóvenes que estaban entrando ahora en el mercado y ya se enfrentan a una crisis que ellos no han creado.
Ese es el verdadero precio de las guerras libradas en nombre de la protección. A menudo no hay protección alguna. Hay desplazamiento del dolor, de la inestabilidad, de la pérdida. Un país intenta protegerse empujando el daño a otro, pero en el proceso, ambos salen perjudicados. Y lo que comienza como un intento de control, termina como un ciclo de inseguridad colectiva. Eso es lo que hemos visto entre Estados Unidos y Canadá. Un juego en el que nadie salió ileso, pero mientras un país intentó ganar con fuerza, el otro ganó con estrategia. Y eso es lo que quedará registrado en los libros de historia. Carney no solo defendió los intereses de Canadá, sino que se anticipó a la evolución del comercio mundial. Y al hacerlo, elevó el debate a otro nivel. La pregunta ahora ya no es si los aranceles funcionan. La pregunta es, ¿en qué mundo nos estamos posicionando? ¿En un mundo cerrado, aislado, obsoleto? ¿O en un mundo conectado, limpio y competitivo? Y Estados Unidos tendrá que responder a eso antes de que se cierre la próxima ventana de oportunidad. Hoy en día, los fabricantes estadounidenses se enfrentan a dos grandes enemigos al mismo tiempo. El primero es la escasez de materiales, resultado directo de las políticas proteccionistas que han roto las cadenas logísticas y encarecido lo que antes era sencillo. El segundo es aún más desafiante. Las nuevas exigencias medioambientales que se ciernen sobre la industria global como una ola inevitable. Europa ya ha marcado la pauta. El CBAM no es solo una medida fiscal, es un mensaje, una advertencia para quienes insisten en producir de la misma manera que lo hacían hace 30 años. Y Estados Unidos debe decidir. ¿Seguirá invirtiendo en fuerza bruta? ¿O comenzará a construir una base sólida para competir en este nuevo escenario? Porque el tiempo pasa y cada mes perdido es un contrato menos, una asociación rota, una oportunidad desperdiciada. Y lo que es peor, es una ciudad más que se hunde, una familia más que pierde el suelo bajo sus pies, un joven más que deja de creer. Mark Carney lo entendió pronto y por eso convirtió cada movimiento de Canadá en una pieza dentro de un tablero más grande. El acero fue solo el comienzo. La reorganización industrial del país no es una reacción puntual, es una directriz. La construcción de la autonomía energética, la valorización de las cadenas locales, la priorización de los empleos nacionales y la búsqueda de la alineación climática con los mayores bloques económicos del planeta forman parte de un plan mucho más amplio. Un plan que no depende del humor de un presidente o de unas elecciones polarizadas, sino de objetivos concretos, coherencia política y voluntad de proteger lo que realmente importa, el pueblo. Y esa es la mayor lección que podemos extraer de todo esto. El proteccionismo no consiste en levantar muros, se trata de saber dónde vale la pena tender puentes. Y Carney lo ha entendido. El problema es que, mientras él tiende esos puentes con Europa y Asia, Estados Unidos parece estar dinamitando los que ya existían. Ahora nos corresponde a nosotros, ciudadanos, trabajadores, votantes, decidir qué tipo de futuro queremos. Un futuro basado en decisiones impulsivas, en represalias mal calculadas, en guerras comerciales impulsadas por eslóganes y acusaciones infundadas, o un futuro construido con claridad, cooperación y visión. Detroit aún puede recuperarse, el país aún puede ajustar el rumbo, pero eso requiere valor para escuchar lo que no se quiere oír, valentía para reconocer que la fuerza por sí sola no es suficiente, y valentía para abandonar viejas fórmulas que solo generan más miedo y menos resultados. ¿Y tú? ¿Crees que Estados Unidos debería redoblar su apuesta por el proteccionismo o dar finalmente el paso hacia un modelo más limpio y competitivo?
¿Crees que Detroit aún puede recuperarse o que el daño ya es irreversible? Y lo más importante, ¿los aranceles realmente protegen a los trabajadores o solo transfieren el dolor a otra parte del país? Tu opinión importa. Y tenemos mucho interés en saber lo que piensas. Escribe aquí en los comentarios. Vamos a abrir este espacio de intercambio, porque mientras muchos intentan silenciar las voces que discrepan, aquí queremos escucharlas. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, únase a nosotros. Aquí no solo explicamos lo que está sucediendo, sino que mostramos cómo afecta a su vida. Y más que eso, mostramos que hay un camino, hay una salida y hay una forma diferente de hacerlo. Suscríbase ahora y siga los próximos vídeos, porque lo que está por venir va a afectar aún más al rumbo del país. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Hay mucho más por delante.